Imagínate que un día llegan tus abuelos a tu casa y vos les abrís la puerta y los dos te dicen que tienen una noticia increíble para darte. Bueno, vos pensás, ¿será que le salió la jubilación o que los estudios médicos, los últimos estudios que se hicieron, le salieron bárbaros? Y ahí estás, ansioso o ansiosa, preguntándote qué será la noticia que los abuelos tienen. Y de repente, tu abuelo hace una pausa dramática, la mira a la abuela con picardía, te devuelve la mirada y te dice: la abuela está embarazada. ¡Terrible! Bueno, algo así le debe haber pasado a Abraham, porque le tocó dar esa noticia. Era muy viejito. Él y su esposa, Sara, los dos, eran dos abuelitos. Y de repente, Dios llega a la tienda donde ellos vivían, a esa especie de carpa en el medio del desierto, llega y le anticipa que en el tiempo de la vida, es decir, los 9 meses que tarda un embarazo, ellos iban a ser papás. Sara había pasado toda su vida siendo estéril, pero ahora tenía una edad demasiado avanzada como para pensar que la maternidad le podía llegar a ser propia. Bueno, a tanto de sorpresa la tomó a Sara que la Biblia cuenta que ella se rió de esa historia. Esta historia nos habla muy especialmente de lo que tiene que ver con lo que a mí me gusta llamar la dinámica de la fe. Una experiencia en la que vos y yo tenemos que meternos, una dinámica en la que vos y yo tenemos que meternos. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. La fe no proviene de unas ganas locas que vos tenés de que ocurra algo. La fe no proviene de simplemente tu deseo de que algo ocurra. No tiene que ver con pensamiento positivo, quiero ese auto. Y entonces, por arte de magia, el auto aparece. Lo que el apóstol Pablo nos enseña, y cientos de historias en la Biblia, y a lo largo de la historia de la humanidad nos enseñan, es que la Biblia es una herramienta, entre otras, para escuchar la palabra de Dios. Y esa palabra, definitivamente, es, de alguna manera, el fuego que da inicio a una verdadera fe en Dios. Esto nos muestra que hay un paso inicial en la mecánica de la dinámica de la fe. Y ese paso fundamental es la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que escucharla, hoy podemos también leerla. La palabra de Dios es fundamental y tu fe debe construirse arriba de la palabra. La dinámica de la fe tiene como pasos, y el primer paso definitivamente es la palabra de Dios. Por eso es importantísimo que vos adoptes la palabra de Dios como algo que te sea propio, tratando de descubrirla día a día, tratando de conocerla, tratando de descubrirla. Y en este sentido, déjame decírtelo de esta manera, querido flaco, querida flaca, no le aflojes a la lectura de la Biblia, porque en la Biblia hay mucha palabra de Dios. Y es muy difícil que la fe, la verdadera fe en Dios, crezca en tu vida si no hay de soporte palabra de Dios. El paso número 1 para que tu fe crezca es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que hace que tu fe, que es como el segundo paso, sea activada. Y ahí estás. Tenés el desafío de creer o no creer. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida, ese es el desafío. ¿La voy a creer o no la voy a creer? Hay veces que distinguimos algo que proviene de Dios, pero nos cuesta creerlo. Hay veces que la gente se encuentra con la palabra de Dios y la palabra de Dios dice: amen a sus enemigos, y la persona dice: ay, pero no se puede amar al enemigo. Y la palabra de Dios dice: no estén preocupados por nada, y la gente dice: ¿cómo no voy a estar preocupado por nada? La palabra de Dios dice: perdónense unos a otros, y la gente muchas veces dice: no se puede perdonar todo. Es como que no le creemos a Dios. Y para mí esto es muy importante. Desde el principio hemos estado como hablándote, insistiéndote, de que no alcanza con creer en Dios, sino que de alguna manera también hay que creerle a Dios. Por eso el primer desafío cuando te encontrás con la palabra de Dios es si la vas a creer o no la vas a creer. Eso para mí es
como clave. Ahora, cuando esto se desata en tu vida, cuando vos lo crees, el desafío verdadero es si además de creerlo, si además de identificarlo como algo que proviene de Dios y es para tu vida, la pregunta es si lo vas a poner por obra. El querido Santiago habla precisamente de Abraham y del embarazo de Sara y nos enseña que ellos no pudieron o no supieron o no fue para nada lógico que pudieran experimentar esta palabra de parte de Dios, creerla sin tener que hacer algo para obedecerla, ¿no? Vos ya estás grande y ya lo sabés. Los nenes no vienen del país. Para que Abraham y Sara tuvieran un hijo, además de creer, tuvieron que tomar una decisión importante. Así que imagínate, aquella noche seguramente Abraham se habrá bañado, se habrá perfumado, Sara habrá hecho lo mismo, habrán preparado un encuentro romántico. Imagínate, bueno, no actives tanto tu imaginación, pero simplemente pensalo. Seguramente fue un encuentro muy importante en la vida de ellos. Probablemente estuvieran nerviosos porque sabían que Dios les estaba prometiendo algo, pero algo que jamás ocurriría si ellos, además de creer, no ponían esa fe en movimiento y no tenían las relaciones sexuales necesarias para que Sara quedara embarazada. Aquel día, Abraham y Sara decidieron obedecer y a su amor y a su romance, aún de viejitos, le agregaron la fe de que aquella relación sexual iba a terminar en un embarazo que les iba a dar el hijo que tanto anhelaban y esperaban. En esta dinámica, el primer paso es descubrir, conocer la palabra de Dios. El segundo, aceptarla con fe, incorporarla a nuestra vida y tomarla en cuenta como una palabra que proviene de parte de Dios y creerlo. Y yo quiero animarte a que creas. Cada cosa que la Biblia te dice, cada palabra de Dios que vos recibas, créela. Pero lo último que te animo en este primer video es a que definitivamente además es el paso de obedecer. Déjame decirte algo acerca de la obediencia. La obediencia tiene mala prensa. Hemos tenido experiencias tan feas con la autoridad, venga de donde venga, que muchas veces pensamos que obedecer es algo feo, es algo malo. Pero cuando pensamos en el Dios que tanto nos ama, cuando Él nos dice que hagamos algo, es porque es lo mejor para nuestra vida. Por lo tanto, debemos descubrir esa palabra que nos dice hacia dónde vamos, debemos de alguna manera abrazarla, esa palabra con fe, creerla, pero también vamos a tener que obedecer, dar ese salto de obediencia que nos va a llevar a los siguientes pasos de los que te quiero hablar en el video que viene. Nos vemos.